Buenas tardes a todos. Ilustrísima señora delegada de Vivienda de la Junta de Andalucía, compañeros, compañeras, amigos y amigas del Colegio de Cádiz. La conferencia de esta tarde es una conferencia especialmente importante para este colegio porque se sitúa en un cruce especialmente fructífero de dos iniciativas, una de ellas organizada por este Colegio de Arquitectos y otra de ellas organizada por la Consejería de Vivienda y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y ambas iniciativas coinciden en un protagonista especial que es el estudio Cruz y Ortiz y su obra. Esta coincidencia se debe a que el Colegio de Arquitectos durante este año está organizando el ciclo Europa, un ciclo en el que intentamos recoger las miradas que los profesionales españoles llevan a cabo y nos pueden trasladar de sus trabajos, de sus reflexiones en otros territorios europeos. La otra iniciativa, la de la Junta de Andalucía, es el Premio Andalucía de Arquitectura, que precisamente en esta edición ha correspondido, la edición Obra Construida, a la estación de Basilea del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos, con lo cual pues nos parecía especialmente atractivo hacer coincidir estas dos actividades de fomento de la arquitectura en el día de hoy, ¿no? Gracias a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por haber dado pie a esta posibilidad y, sobre todo, por haber organizado este Premio Andalucía de Arquitectura, del que ahora nos hablará la delegada, pero que para nosotros tiene, como Colegio de Arquitectos, tiene el gran valor de hacer que la sociedad sea más sensible a nuestro trabajo cotidiano, algo que no es sinceramente fácil y que gracias a iniciativas como este premio creemos que poco a poco se va consiguiendo. Así que sin más le cedo la palabra a la delegada, que creo que hoy es la auténtica protagonista, puesto que sin duda la exposición que a continuación vamos a inaugurar es el colofón extraordinario a la conferencia que tendrá lugar a continuación. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar mi breve presentación de esta conferencia en la que tan amablemente contribuye el Colegio de Arquitectos de Cádiz con la presentación de este segundo certamen de los premios de arquitectura de Andalucía que organiza nuestra consejería, felicitando en primer lugar pues a los ganadores de este segundo certamen, que no son otros que Antonio Ortiz y Antonio Cruz. Nos acompaña Antonio Ortiz y, como ya saben todos ustedes los que están aquí presentes, la obra ganadora ha sido la rehabilitación de la estación de Basilea en Suiza, obra de la que versará pues la ponencia y la conferencia que nos dará Antonio, con lo cual yo no me voy a detener nada más que en algo que me parecía importante que destacásemos aquí, que ya lo hicimos esta mañana en la presentación de esta exposición ante los medios de comunicación. Y es que el certamen de Andalucía del Premio de Arquitectura de Andalucía, el segundo, y en cualquier caso el motivo, la naturaleza de este premio no es otro que el de reconocer la excelencia de la arquitectura andaluza y de los arquitectos andaluces, los arquitectos y las arquitectas andaluzas. Es muy importante para nosotros porque estamos, como vamos a comprobar luego en la exposición que vamos a ver en el museo, vamos a ver cómo Andalucía está presente a través de nuestros arquitectos y de nuestras arquitectas, no de una forma efímera, sino de una forma con continuidad en el tiempo, como va a ser con las obras que se están implantando y que se están dando en distintos puntos del mundo y que son una muestra de esa Andalucía moderna, de esa Andalucía que nosotros, entre todos, andaluces y andaluzas, estamos intentando hacer. La conferencia, como decía Ramón, el presidente del Colegio de Arquitectura, la conferencia Lejos de Casa,
de Antonio Cruz y Antonio Ortiz ha sido organizada, como decíamos, por el Colegio de Arquitectos dentro de ese ciclo de Europa y contribuyendo a la mayor difusión, si cabe, de este segundo certamen del Premio de Andalucía de Arquitectura, que se inaugura, como decíamos antes, a las 9 de la noche en el Museo Provincial. De los arquitectos ganadores de su obra, destaca la proyección internacional con la que cuentan estos dos profesionales andaluces y su contribución al prestigio de la arquitectura andaluza en el exterior. Cruz y Sevilla, ambos sevillanos, Cruz y Ortiz, ambos sevillanos, han obtenido numerosos premios en concursos y su trabajo ha sido publicado en las principales revistas especializadas nacionales e internacionales. Han sido profesores invitados en universidades europeas y norteamericanas, como en Zúrich, en Harvard, en Cornell, en Lausanne, en Pamplona y en Nueva York, y desde el 2004 son también profesores honorarios de la Universidad de Sevilla. Entre su ingente producción, que suma casi un centenar de trabajos, se distinguen hitos tan relevantes como la ampliación del Rijksmuseum de Ámsterdam, el Pabellón de España en la exposición de Hannover del 2000, el Palacio de la Música y Congresos de Bilbao o el Estadio de la Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid. Aunque su producción ha traspasado fronteras, Andalucía ha sido una constante en sus creaciones. Aquí en Cádiz han contribuido a crear una ciudad con proyectos como la restauración del baluarte de la Candelaria para espacio cultural o la rehabilitación de la Casa de las Cadenas como archivo provincial. En todas y en cada una de sus manifestaciones artísticas de estos arquitectos se repite una constante y es la búsqueda de una arquitectura de síntesis capaz de garantizar la coincidencia entre forma, construcción y uso. La obra de estos profesionales ejemplifica una de las principales premisas con las que nacen estos premios de arquitectura de Andalucía. Es el papel que desempeña esta actividad en la construcción de un entorno de calidad capaz de garantizar oportunidades de realización personal, pero también colectiva. En el caso de la obra ganadora de este segundo certamen, la remodelación y ampliación de la estación de ferrocarril de Basilea, en Suiza, fue realizado entre el año 96 y el 2003 con la colaboración también de Giraudi y Weinstein. El proyecto es muestra de la intervención de los profesionales andaluces en el más alto panorama europeo. El dominio de la escala, la impecable ejecución y la inserción urbana del edificio que logran estos autores andaluces con su intervención en esta terminal de ferrocarril de finales del siglo XIX fueron los principales argumentos a favor de la concesión de este segundo premio de Andalucía de Arquitectura. Sin más, agradeciendo la presencia de Antonio Ortiz en esta conferencia, le cedo la palabra para su conferencia. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, señora delegada, Pero cuando Tomás Carranza me llamó, no creo que tardara más de 10 segundos en decir que sí, porque realmente me encanta venir a Cádiz, así que yo soy el agradecido por estar aquí. O sea que no es es algo muy especial para mí esta ciudad, porque casi las obras que ha citado son de las primeras cosas que hicimos, y cuando uno oye hablar de cosas que hizo hace ya tantos años, casi da un poco de miedo saber qué ha sido de esos pecados de juventud. Pero bueno, en cualquier caso, estoy encantado de estar aquí, al Colegio de Arquitectos, y doy las gracias. La conferencia, por lo que me explicaron, el ciclo que organizaba el Colegio de Arquitectos estaba interesado en ver cómo era la experiencia de arquitectos españoles fuera de España, y no solamente en cuanto a la obra concreta, sino también en cuanto a intentar hacer una comparación entre los distintos procesos o los distintos, cómo es una obra en Holanda, cómo es una obra en España, es decir, siempre intentar hacer esa comparativa. Así he montado la conferencia, espero que pueda ser útil, y realmente es esta diapositiva
un poco aclara. La conferencia quizás sea un poco larga porque me apetece darla, entonces seguramente estaré tranquilamente explicando. Yo creo que cubre un ámbito, con la excepción de Basilea, que empezó algo antes, un ámbito de 10 años. 10 años desde el pabellón de Hannover del año 2010 hasta, por ejemplo, el proyecto de la biblioteca de la Universidad de Ámsterdam, que está en marcha y que tendré placer en explicar. Con otros proyectos en Holanda, sobre todo en Holanda, y sobre todo puntuado por un proyecto muy importante, que es el proyecto del Rijksmuseum, que es un proyecto, aquí pongo 2000-2010, es decir, a lo largo de la conferencia volveré varias veces sobre él, porque ha estado realmente puntuando e informando toda nuestra profesión, nuestra carrera, durante estos 10 años. Y que se termine, y además nos llevará hasta el 2013, porque realmente la fecha de reinauguración del museo es 2013. Van a ser 13 años de trabajo muy intenso que me gustará, y inevitablemente tengo que referirme a él en más de una ocasión. Yo creo que si se apagan un poco las luces podremos ver algo mejor. Y empezar con el primer proyecto, que es el pabellón de Hannover, ¿no?, que realmente empieza además muy bien cronológicamente, que es el año 2000. Realmente es un proyecto en Alemania, pero es un encargo español, es un encargo del Ministerio de Asuntos, no sé si era Asuntos Exteriores o Cultura, pero es un encargo para hacer este proyecto. Y ya podríamos empezar a hablar de procesos, porque si todo el mundo sabía en España que iba a haber una exposición universal en Hannover en el año 2000, pues no entiendo muy bien por qué se esperó a 13 meses antes para convocar el concurso. Es decir, que entramos realmente en una obra alemana con unos plazos españoles, lo que condujo a una situación, yo diría, a muchas situaciones pintorescas y a historias que valdría la pena contar, pero que fueron, digamos, divertidas, ¿no? Sobre todo la dificultad para las empresas constructoras alemanas de entender que había un reformado y que se podía cobrar más, o sea, que era una cosa que ellos no terminaban de entender, ¿no? Y el socio constructivo de ellos, que no me parece que era OHL o algo así, le decía 25%, le decía, y el alemán no entendía nada de aquello. Fue en ese aspecto bastante excitante y bastante divertido. Pero bueno, vamos a entrar a explicar el proyecto en concreto. Algo tiene que ver este proyecto en años y en fechas con un pequeño centro de visitantes que hicimos en Doñana, en aquel periodo. Nos interesaban ese tipo de perímetros irregulares y un poco arbitrarios. Estábamos un poco viendo también qué lugar hay para la arbitrariedad dentro de la arquitectura, porque yo creo que hay un sitio para lo arbitrario y para la absoluta libertad, pero solamente a partir de haber resuelto todos aquellos, después de haber estado sometido al terrible escrutinio al que la arquitectura debe o debiera estar sometida. Pero como esta obra era además un pabellón temporal, es decir, una cosa que tenía licencia para un verano alemán, para un verano de Hannover, que son seguramente de los peores veranos que uno puede imaginar, pues entendimos que era el momento de hacer una especie de ejercicio, de llevar al límite aquellas preocupaciones o aquellas cosas que habíamos hecho en otras obras. Entonces, la arquitectura habitualmente tiene que ser una profesión muy concienzuda, porque lo que hacemos tiene mucha repercusión y va a durar mucho tiempo y en fin, tiene un papel o una obligación social muy alta. Sin embargo, en este caso, pues un cierto carácter de capricho sí que se podría uno permitir desde el momento en que iba a durar 6 meses. Sigue allí, a pesar de todo, en unas condiciones tremendas. Yo no entiendo por qué sigue allí, pero el hecho es que el edificio sigue junto a otra serie de monstruos a lo largo de una cosa que se llama la Avenida de Europa, junto a otra serie de pabellones abandonados y en mal estado. El solar o el lugar que tenía España era una parcela muy grande, tenía de vecino aquí a China, dentro de esos vecindarios extraños que provocan las exposiciones internacionales, y hicimos un edificio que tenía, como he visto, un exterior muy lábil, muy frágil, una geometría muy incierta, para pasar a un interior extraordinariamente preciso y abierto. Es decir, esto funcionó bastante bien. Esto era la analogía con la plaza parece un poco
obvia, pero en efecto funcionaba de esta manera. Todo el mundo podía atravesar este sitio de aquí para después, si quería hacer las colas en estas rampas, subir a las plantas altas donde se daba la exposición en las plantas superiores. A esa planta tan incierta que yo explicaba se respondía con y dentro de ese carácter casi de ejercicio que decía que este edificio tenía o nos permitía, el hecho de ser una edificación temporal permitía ese tipo de cosas, pues se respondió con una sección muy canónica, muy precisa, un edificio muy atlético, con luces importantes, que se apoyaba sobre toda esta retícula de pilares, absolutamente apoyado, porque realmente el hecho de que iba a ser demolido hacía que las cimentaciones fueran puramente unas campanas metálicas llenas de arena a pura compresión, y solamente, como decía, cuando se subía a la planta alta por las rampas y unas escaleras, se podía hacer este recorrido en torno al volumen del lucernario para mirar hacia esta especie de capillas donde se desarrollaban todos los temas que son consustanciales con este tipo de exposiciones y un poco casi inevitables. El edificio estaba hecho en corcho, que también era un material que para 6 meses podía venir bien y que funcionaba bien, porque España junto a Portugal eran los países mediterráneos mayores productores. El edificio estaba hecho recubierto de corcho por fuera, y esta es la parte esta de aquí abajo, la entrada, los pilares. Se pasaba estas hendiduras desde el exterior. Yo creo, me hubiera gustado pensar que el edificio está casi concebido en 3 momentos. Un edificio que uno ve desde el exterior, así tan fraccionado, para después traspasar bajo estos pilares a 2,10 de altura, descubrir un interior así, o sea, que tuviera un cierto carácter de sorpresa y de algo inesperado, y simplemente al hacer la rampa y subir arriba, desde la zona de exposiciones uno podría redescubrir o entender qué eran aquellas hendiduras que había visto desde fuera. Entonces, este era un poco el propósito del proyecto. Esta plaza que se ve aquí tan vacía, realmente las fotografías son muy injustas porque realmente fue un éxito de público importante. No todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de subir a ver las exposiciones, pero sí todo el tiempo de pasar por este sitio y de entrar a las cafeterías y a las cervecerías y a los sitios que estaba aquí abajo. Este lucernario aparecerá después en otro proyecto algo parecido, y estas eran las subidas hacia arriba, y este es el tipo de cosas que se estuvo dando allí. Cada semana era una comunidad autónoma o algo así la que montaba el gran... y esto, el de los gaiteros, era siempre Fraga. Bien, este es el primer proyecto que, como digo, 2010, 6 meses en el año 2010, muy intensos, muy excitantes, como son estas cosas siempre de las obras de Exposición Universal. Y ya aquí entramos en unos edificios ya más normales, digamos, de encargos normales, digamos, centroeuropeos. En este caso son viviendas en Maastricht. Maastricht es una ciudad del sur una ciudad muy bonita del sur de Holanda, casi frontera con Alemania y con Bélgica, que tiene en esta zona de aquí tenía una gran fábrica de cerámica, digamos el roca holandés, que pasó a ser dedicado a formar un barrio, y con un plan general bastante razonable, o con un plan parcial bastante razonable, aquí se ha conseguido un trozo de ciudad muy razonable. Nuestro primer encargo realmente fue este puente. Nosotros se suponía que aquí, se suponía y finalmente se ha hecho, una pasarela peatonal para conectar, peatonal y de bicicletas, para conectar a 10 metros de altura sobre el río, que es un río con muchísimo tráfico de barcazas y en sentido norte-sur. Y esto pero realmente este proyecto no funcionó. Finalmente han hecho un puente con un arco bastante convencional, y yo creo que al ayuntamiento le quedó un poco de mala conciencia y casi que obligó a uno de los promotores privados a seleccionarnos como arquitectos. Digo esto porque me parece interesante en la manera holandesa de hacer estas cosas. Cuando alguien hace un plan parcial, un arquitecto, por ejemplo, el arquitecto permanece durante todo el tiempo de desarrollo del plan parcial como un consejero, vigilando que aquellos factores que le parecen
básicos no sean desvirtuados por las sucesivas intervenciones. Y son los promotores privados que van a desarrollar esta manzana los que están obligados a presentar listas de arquitectos al ayuntamiento. El ayuntamiento los aprueba, hacen una lista de 20 pasan a 10, de 10 pasan a 3, a los de 3 nos examinan, tienes que ir 2 veces, etcétera, y en ese momento, al final, pues si convences o si te muestras tu obra o vienen o haces algún sketch, entonces te pueden encargar la obra. Así ocurrió con esta manzana, un poco después de que la operación del puente no funcionó. Pero me interesa realmente, este era el puente nuestro, que lo proponíamos como una pasarela cubierta, y yo creo que con el clima que hay en esa ciudad, yo he pasado por el nuevo puente de noches de lluvia, y puedo pensar que todavía pienso que no era una mala solución, pero el hecho cierto es que esto no fue adelante, y lo que hubo que desarrollar fue esta manzana, una manzana de viviendas que tenía muy claramente determinada su perímetro, es decir, el perímetro era de las cosas que el arquitecto exigía, que fuera. Aquí en este barrio intervinieron muchos arquitectos, algunos conocidos o bastante conocidos, y todos tuvimos que cumplir una serie de normas muy claras, pero sí que el interior del patio era mucho más libre, mucho más. Es decir, uno podría decidir muchas más cosas, y entonces nosotros hicimos una operación de este tipo, que algo tendría que ver con Hannover, desde ese momento de que un edificio desde el exterior, después unos pasos a través de las esquinas, a través de unas plantaciones de álamos, para llegar a un interior que fuera diferente y que tuviera algo de descubrimiento. Este es una pequeña maqueta de la manzana. Este proyecto pudimos controlarlo porque nosotros ya habíamos hecho antes, sobre el año 95, un proyecto de viviendas en Ámsterdam, en una de las islas portuarias que se han ido convirtiendo en residenciales, y de hecho en esta isla nosotros hicimos 7 pequeños bloquecitos, de los cuales aquí estamos viendo 2 de ellos. Y esto ya nos había permitido familiarizarnos con algunas características muy importante de la manera de construcción de las viviendas holandesas, ¿no? Las viviendas, por ejemplo, aquí puedo contarlo, es decir, en Holanda se utiliza casi sistemáticamente en viviendas el sistema túnel, lo que aquí se utilizó en España en los años 60. De hecho, en Jerez se construyeron una serie de viviendas que no sé qué ha sido de ellas, pero fue un barrio, es decir, son encofrados deslizantes que van subiendo planta a planta, con muros de hormigón que son prácticamente obligatorios, porque entre viviendas las normativas de aislamiento acústico son muy estrictas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta serie de muros paralelos, vemos otras características muy holandesas, un único ascensor pero enorme, es decir, no se da las cosas que ocurren aquí cuando hay que bajar una camilla desde un cuarto a un quinto piso o un féretro, digamos. La escalera de evacuación, también con 2 vías de evacuación, son edificios de 4 o 5 plantas, tampoco 2 vías de evacuación que conducen a una terraza desde la que se toma la escalera como cosa independiente. Es decir, un tipo de cosas que cuando hicimos el primer proyecto en Ámsterdam fuimos muy perdidos porque no estábamos familiarizados con esta normativa y nos costó trabajo entenderla. Al final, normativas y otro tipo de cosas, pues ya más o menos las conocíamos y pudimos llevar adelante este proyecto con mayor control. Una vez pasado del perímetro, una vez pasado estos puntos que yo llamaría casi pintorescos, podríamos descubrir en el centro un patio otra vez más preciso de nuevo. Estas son las esquinas del edificio, es un edificio en placas de cerámica y zinc, y con unos grandes voladizos en las esquinas, cuando se pasa al patio ya se encuentra uno con este perímetro más libre y este jardín que hicimos ya de nuevo más geométrico. Y esta diapositiva me permite hablar por primera vez del Rijksmuseum, ¿no? Que fue un concurso del año 2000, un concurso restringido entre, 8 o 9 arquitectos, y que ganamos, y que, como decía, ha estado permanentemente y sigue estando
muy encardinado en nuestra actividad de todos los días y todas las semanas. El Rijksmuseum es un edificio muy especial, es un edificio del año 1885 de un arquitecto de Maastricht, precisamente del Limburg, del sur, un arquitecto católico, que allí en Holanda en aquel momento era muy importante, desde el punto de vista que Ámsterdam era una ciudad protestante, y construido o hecho en algo que aparece, Kuipers aparece en todos los manuales, aparece como representante del romanticismo nórdico, creo que se le llama, es decir, una especie de arquitectura post-romántica, muy wagneriana, muy de obra de arte total, y que tiene una característica muy especial, y es este pasaje que la atraviesa, y que yo creo que es un sitio muy memorable, que conecta el norte con el sur. Es decir, el edificio, si retrocedo un momento, este que vemos aquí sería el más externo, el más perimetral de todos los canales concéntricos del 17, y el edificio funcionaba como la puerta de la ciudad hacia el desarrollo sur, hacia el Ámsterdam Sur, que muchos de vosotros, o los arquitectos al menos, conocéis, que fue un desarrollo importante de viviendas y donde Verlace intervino, etcétera. Entonces, el museo ha tenido siempre el edificio ha tenido siempre este doble rol. Por una parte, ha sido museo nacional, es decir, aquí estamos viendo la ronda nocturna, que sería el equivalente, pues no sé, a las Meninas en cuanto a popularidad dentro de la pintura el equivalente holandés, digamos, de Rembrandt, y este otro carácter de pasaje, ¿no? Y nosotros solemos decir que en este doble rol el edificio ha cumplido mucho mejor el papel de paso que el papel de museo nacional. Al final era, digamos, el sueño de un arquitecto de formación como la de Kuipers, es decir, hagamos un edificio que sea a la vez museo nacional y puerta de entrada a una nueva ciudad. Es el sueño de un arquitecto de formación bossartiana, parecería el enunciado de un premio de Roma de aquellos años, ¿no? Digo que funciona, bueno, aquí vemos la planta del edificio, es un edificio absolutamente simétrico respecto a este eje, es decir, el eje del pasaje, asimétrico en cuanto a este eje, porque veis que esta parte es distinta, la fachada hacia Ámsterdam, porque la ciudad solamente estaba en esta parte de aquí, es mucho más importante que hacia acá el edificio se hacía mucho más pintoresco, porque era el campo, por decirlo de alguna manera, y aquí vemos el tridente de ordenación de toda la zona esta del Ámsterdam Sur, aquí donde está el Van Gogh Museum, es una zona que casi todo el mundo conoce, y al poco tiempo, antes de Kuipers, ya en 1910, se construyeron estas extensiones, que la construyó un sobrino de Kuipers, y Kuipers murió poco tiempo después, y yo sostengo, y no me atrevo a comprobarlo, por si acaso no fuera cierto, porque me gusta la hipótesis que Kuipers se murió en buena medida del disgusto, porque realmente para un arquitecto de su formación, el que le hagan esto es casi una amputación terrible, ¿no?, en su obra más importante. Aquí vemos un plano muy bonito, con una solución a derecha y una solución a izquierda, distinta, ¿no? Porque claro, el problema de la arquitectura clásica, cuando el centro del edificio está tomado por algo que no es la entrada del propio edificio, es un problema muy serio. Y esto en la arquitectura veneciana se ve muy bien, porque está siempre el androne que conecta el canal con la parte de atrás. Aquí sería algo igual, o sea que no, a lo mejor una mirada veneciana existió, es decir, está el canal y todavía el campo. Y claro, los arquitectos ya no saben dónde poner la escalera, no saben dónde poner la entrada, y es una cosa complicada. De hecho, aquí vemos estas dudas, que a mí me gustan mucho. Vemos, por ejemplo, esta solución de aquí, con entrada desde aquí, ¿lo veis?, al tomar esta escalera, y en este lado, como no lo tenía muy seguro, pues ha pensado que se podía entrar por el patio y que la escalera podría estar exactamente en este punto. Finalmente, la decisión que toma es esta situación de aquí, que la vemos ahora mismo aquí, y el edificio queda sus plantas bajas interrumpidas completamente por el pasaje. Por eso decía que no había sido un buen museo nacional nunca, porque un museo es un recorrido y esta situación de simetría interrumpida es mala, con dos entradas, las dos desde el norte, y una al este y otra al oeste, que han provocado, y dos escaleras, que han provocado siempre una
gran confusión en este museo, porque la gente no sabe, todos como visitantes hace años, me entro por una puerta, entro por la otra, ¿qué me perderé? En fin, esta era un poco la situación. Por supuesto, doble guardarropas, doble etcétera, ¿no? Realmente la propuesta nuestra viene este es el eje, digamos, que Kuipers refuerza. La propuesta nuestra fue bastante sencilla, es decir, en vez de deprimir la zona central del pasaje, bajar aquí y bajar aquí, en vez de tener dos entradas desde el norte, una al este y al oeste, tener una entrada desde el norte y una entrada desde el sur, porque ahora la ciudad no solamente está aquí, donde estuvo, sino la ciudad está al otro lado también, y no solamente la ciudad, sino los aparcamientos de autobuses y los otros museos, con lo cual yo creo que el número de visitantes que vienen desde este lado del sur es más alto todavía. Es decir, deprimir la zona central y pasar a derecha e izquierda a los patios por aquí abajo. Al menos quedan unidas la planta principal, lógicamente, y esta planta de los patios, siempre quedando interrumpida la planta intermedia. Bueno, esto fue, aquí se ve además, este es un plano bonito donde se ve las dudas también de Kuipers en cuanto al nivel de los patios. Vemos aquella cosa que se hacía en los planos cuando se raspaba con una cuchilla las rayitas y al final la altura que se decide para el suelo de los patios es esta cota de aquí, que es una cota un poco dubitativa a la altura del alféizar de las ventanas y conectada con los descansillos de las escaleras a través de estas pequeñas escaleras. Este edificio estaba destrozado, es decir, yo puedo decir que he visto edificios importantes demolidos, pero tan dañado como ha estado esto durante el siglo XX, es decir, los patios completamente con 4 plantas de habitaciones de exposiciones, etcétera. Entonces, digamos, la sección en el otro sentido, si este es el pasaje, las escaleras bajan, unimos los dos patios con esta especie de curva para intentar establecer mayor continuidad entre un lado y el otro. Se pone algo así como un falso techo, digamos, ahora veremos cuál, bajo los grandes espacios de los patios para intentar generar una especie de hall nuevo, moderno, con, por supuesto, aquí abajo subterráneo hay salones de actos y todas aquellas cosas que hoy un museo necesita, y guardarropas, y al final estas intervenciones sobre los grandes museos lo que vienen a resolver es el número de visitantes. Se ha pasado de un número ridículo de principio de siglo pues a 2 millones de visitantes al año. Entonces los problemas de café, tienda, guardarropa, tickets, todo este tipo de cosas han pasado a ser absolutamente esenciales. Bueno, aquí vemos el edificio, vemos nuestra propuesta con la bajada aquí, con la conexión en este sentido. Si Kuipers, si el arquitecto inicial, digamos, reforzaba, como yo decía, este eje, que era el eje que a él le interesaba, la continuidad norte-sur en este sentido, entonces todo el edificio era simétrico en este sentido, nosotros realmente hemos hecho toda la intervención del patio o de los patios simétrica respecto a este eje, que es la nueva dirección que a nosotros nos interesa a recalcar, es decir, la dirección a 90 grados respecto a la dirección original. Y esto es un poco el asunto bueno, todo esto hay que hacerlo, es una obra muy complicada, hecha bajo el nivel del mar, en fin, en Holanda casi todo. Aquí en esta animación se entiende bien la intervención, yo creo que se puede ver. Va un poco lento, pero el edificio es así, con este aspecto un poco de castillo de hadas, un poco feérico, y el pasaje es este espacio, yo creo que muy memorable, con una gran crujía central y 2 crujías laterales. Actualmente siempre han estado pasando los ciclistas por el centro y lo primero que hacemos es, por supuesto, demoler lo que se había construido en los patios, abrir los patios, con lo cual la percepción cambia absolutamente, hay mucha más luz, y deprimir la zona central, haciendo que las bicicletas pasaran a derecha e izquierda por los 2 carriles laterales y reservando el centro para la gran entrada al museo con esta especie de grandeur un poco francesa que el edificio tiene o que el edificio se le podría reprochar. Esto es las antiguas cimentaciones, esta es la manera de pasar a uno de los patios, el patio más especializado en las entradas. Este punto de aquí, esto que vemos aquí suspendido son esos elementos que nos interesaba colgar para
homogeneizar un poco los techos de los patios con el techo del pasaje, los puntos de acceso. Salimos, vemos el patio, las escaleras internas que van a conectarse ahora con los descansillos de las antiguas escaleras. Pasamos hacia el segundo patio, hay un pequeño cambio en la animación. Vemos el segundo patio con la tienda aquí abajo, las tiendas y la cafetería aquí arriba. Todo ello usando una piedra muy parecida a la piedra de los zócalos originales del edificio, no es la misma, pero tiene algo de parecido, y pretendiendo algo que a nosotros nos interesa, y es que las intervenciones no abrumar con la narración entre lo nuevo y lo viejo, sino ser capaz de entender que los edificios, la vida de los edificios puede aceptar cambios y puede convertirse en otra cosa, pero no por ello el arquitecto tiene que estar abrumando al visitante con la explicación de dónde empieza lo nuevo, dónde empieza lo viejo, y muchas veces conocéis ejemplos incluso que alguien pone una ingenua juntita de cristal en medio de ambas cosas. Algunas imágenes del interior, los lucernarios estos aquí colgados. Y bueno, yo había puesto 2000-2003, me parece, fue el proceso en el que fuimos haciendo el proyecto, pero a partir de un determinado momento empezó a haber un movimiento liderado por las asociaciones de ciclistas que se llamaba Salvemos el Pasaje. Salvemos el Pasaje, y empezó a reunir firmas. Nosotros estábamos atónitos, decíamos, bueno, si el pasaje está salvado, si no lo hemos cerrado. Pues bien, en otras propuestas del concurso se cerraba, se dejaba todo el pasaje como vestíbulo del museo, en fin. Pero bueno, aquello se fue poniendo feo y fue aumentando con un blog, se desnudaban globos negros, en fin, un pequeño lío. Yo después, un poco tarde, es un chiste que he repetido alguna vez, pero que yo creo que es muy exacto. O sea, he entendido que era cambiarle a los ciclistas en Ámsterdam sus recorridos, es como cambiarle aquí a una cofradía ¿por qué no va usted por la calle de al lado? Y te matarían, ¿no? Pues algo así me parece que ha pasado. Y eso empezó a provocar muchos problemas de licencia, y si nos iban a dar licencia, qué licencia nos iban a dar. En fin, nos dieron una licencia parcial para hacer las obras de excavación y de cimentación, que ahora después explicaré. Pero mientras tanto, como había que seguir trabajando, se construyó este edificio que está el Atelier Building del museo, es decir, el museo al demoler los patios al demoler los pisos que habían construido en los patios ha perdido mucha superficie de exposición, pero también todas aquellas dependencias que no fueran estrictamente exposiciones salen fuera, y entre ellas todos los talleres de restauración. Y esto es un edificio que hemos construido pues prácticamente enfrente del este es el museo, este es el nuevo edificio. Estos son dos pequeñas intervenciones en el jardín, el pabellón asiático y un study center y un punto de entrada a la biblioteca que se instala en este edificio. Y este edificio de aquí, que es un edificio grande e importante, conectado en túnel con el edificio principal, donde se concentran todos los talleres de restauración, no ya de pintura, sino de marcos, de papel, de cuadros, de muebles, de tejidos, de alfombras. Es decir, es un programa muy complicado y un programa muy difícil de resolver. El edificio, digamos, la parcela que tenían, esta foto está hecha desde una de las torres del museo, era esta de aquí, en el centro de una manzana ocupada por edificios, algunos residenciales, otros no, y residenciales antiguos, quiero decir, una gran piscina que es un monumento en la ciudad, aquí en este punto, y un edificio también del mismo arquitecto del museo, de Kuipers, que fue, en principio, es un instituto de seguridad en el trabajo, que debía ser una institución bastante pionera, de 1900 muy poco, que tenía un aspecto como residencial de gran villa, y de hecho le hemos seguido llamando la villa a esto, y detrás unos talleres para romper materiales o para probar cosas, no sé. Mucho más incierto, mucho peor como arquitectura. El solar llega hasta la calle de aquí atrás, hasta el otro lado.
Entonces, aquí lo vemos desde arriba, nuestra propuesta fue demoler los talleres, conservar la villa, aquí lo veríamos, y conectar a la villa el nuevo edificio, como una especie casi de un único gesto, dividiendo el edificio, el nuevo edificio, que es grande, dividiéndolo en 2 volúmenes, para que no saliera una cosa demasiado grande, para que el tamaño de las piezas que quedan fuera, digamos, de la misma escala o parecida a las otras piezas que ocupan la manzana, y para también permitir una serie de visiones desde el Museumplein, desde la plaza, hacia la piscina, ¿verdad? Bien, aquí vemos la sección, vemos la villa en este punto de aquí, la conexión por túnel, este punto de conexión entre la villa y la nueva parte, la nueva edificación, talleres, un primer sótano, un segundo sótano de almacenes y de instalaciones. Todas estas obras son muy complicadas de hacer en Holanda, porque todo está bajo el nivel del mar, es decir, que en cuanto se baja 1,5 metros sale agua, pero no un poco de agua, sino sale enormes cantidades de agua. Y aquí vemos cómo ha quedado el edificio, es decir, vemos el edificio existente y la ampliación detrás. Yo creo que en este caso vemos la relación con el museo, que está aquí cerca. Yo creo que se puede, me gustaría decir, la manera de actuar, ha sido exactamente la misma. Hemos usado la misma de la que yo antes hablaba cuando hablaba de la elección de la piedra o de la manera de construir. Es decir, hemos usado el mismo ladrillo o un ladrillo muy parecido al edificio, nos hemos unido muy con él, hemos usado los mismos colores y no hemos intentado demostrar excesivamente la novedad del edificio que hacíamos, ¿no? Como la condición fundamental de este proyecto era luz del norte. Es decir, nosotros decíamos, bueno, luz del norte quiere decir un determinado color de luz. También podríamos resolver eso de alguna otra manera, con persianas, ¿cómo se llama? Con stores, ¿no? Se llama aquí. Con luz eléctrica. No, luz del norte. Todo el arte holandés ha sido concebido bajo luz del norte, queremos luz del norte. Y todo el edificio hace esta especie de truco un poco barato que vemos en los edificios de playa, de asomarse así un poco de ladito para que la gente pueda tener una visión un poco tramposa del mar. Pero, bueno, un poco avergonzados del mecanismo al que estábamos prácticamente obligados a utilizar, lo enmarcamos dentro de estos grandes marcos de aluminio que le han dado al edificio una verticalidad que a mí me parece que hace bien en esta ciudad que siempre tiene este carácter un tanto gotizante en las cubiertas, ¿no? Y, bueno, vemos algunas imágenes del edificio. El edificio está ocupado con una intensidad tremenda. Esta foto está hecha desde la piscina. Y esta es la visión desde la calle de atrás. Desde esta calle de atrás tenemos la entrada de carga y descarga de los grandes objetos que no pueden entrar por el túnel del museo. Y vemos la llegada a la calle de atrás y este efecto pico que nos parece que va bien dentro de la cubierta. Este es dentro de esta ciudad. Realmente el programa, vemos este punto de conexión, veremos algunas fotos. Hay aquí un tourniquet de alta seguridad. Esto tiene la misma seguridad que un museo, porque realmente dentro están las piezas en restauración. Y hay un eje en planta baja que recorre todo el edificio con ascensores y escaleras independientes para cada núcleo, con un punto de descanso aquí intermedio, y esta sería la salida que hemos visto antes, hacia la calle de atrás. Este es el punto de conexión. Aquí hay una escultura que a mí me gusta mucho de un artista conceptual inglés. Claro, el edificio de la villa, que es este que queda aquí a mi derecha, sigue siendo el edificio administrativo de todo el conjunto, ¿no? Y entonces es el sitio que se visita, se entra, se va a ver a alguien o se va a una reunión, ¿no? Pero a partir de este punto la seguridad es máxima, ¿no? Entonces nadie sabe realmente qué se hace detrás de esta puerta, no es fácil entrar, ¿no? Entonces tiene que tener un permiso, etcétera. Entonces este artista tomó una réplica de una pieza del museo,
la subió a 3 pedestales distintos, la rompió de distintas alturas y han sido restauradas por los técnicos del museo, como una manera, yo creo que muy elegante de explicar la actividad que acaece justamente detrás de las puertas, ¿no? La habitación intermedia, de esta que he dicho que es una habitación un poco de descanso, hemos hecho y el final, la llegada al sur, hemos hecho con unas pequeñas cocinas para descansar en esta zona. Hemos hecho una arquitectura sabíamos que iba a aparecer una enorme cantidad de utensilios, de mesas, de útiles, es decir, son talleres, y entonces hemos ido a una arquitectura muy limpia, muy clara, porque sabíamos que la actividad llegaría después a llenarla, ¿no? Una actividad que yo tengo que decir que no la he encontrado más gratificante, porque realmente los arquitectos muchas veces tenemos miedo de cuando nos ocupan los edificios, ¿no? Porque los cuidamos mucho y a veces la ocupación se desarrolla con poco afecto, con poco cariño. En este caso, la ocupación mejora, ¿no? Porque sales por una puerta, te encuentras un autorretrato de Rembrandt y luego dices, no puede estar en mejor compañía. Y estos son una foto de los restauradores, a los que aprecio tanto como ellos a mí, porque aquí en este edificio nos ocurre algo que no me ha pasado nunca en España. En España, cuando acabas un edificio, pues te dan las gracias y te vas. Esto, cuando vengo a ese edificio, e intento venir a menudo para hacerme el encontradizo, pues porque hay una cantina arriba y voy a comer arriba, pues me saludan, me dicen que están muy contentos, que bien trabajan allí. Bueno, yo estoy encantado, estoy agradecidísimo y muy aliviado, porque digo, bueno, si ese edificio no queda bien del todo y no son gente fáciles de contentar aquellos que restauran Vermeer, pues puedo tener gravísimos problemas después con el edificio principal del museo, ¿no? Y me ha pasado un fenómeno que no me ha ocurrido en España nunca. A mí en España, pues sí, las gracias han llegado hasta el momento de entregar la llave, después ya uno se convierte en un personaje un poco muy prescindible, diría yo, ¿no? Este Rijksmuseum Ámsterdam 2003-2006, es decir, nos dieron una licencia de obra parcial condicionada a ver qué pasaba con esto del pasaje, porque los ciclistas querían el centro, ellos querían seguir porque en el centro está el poder, eso lo sabían bien los barrocos, ¿no? Y entonces hicimos esta obra, menos mal, porque fue una manera de ganar tiempo durante estos 3 años, es una obra complicadísima, porque aquí vemos el patio, el patio absolutamente lleno de agua, se opera desde esta plataforma que hay aquí. Esto ya se ha sacado el agua, ¿veis? Aquí obras con los obreros en barca, yo nunca había hecho y me ha gustado mucho, me gusta esta diapositiva. Ya aquí se saca el agua, todo esto son estructuras temporales de acodalamiento de las pantallas mientras se pueden ejecutar los forjados, ¿no? Buzos también, que es otro oficio poco frecuente aquí. Gracias a Dios los ingenieros holandeses deben ser los mejores del mundo en este campo, porque si fuera una obra española que las responsabilidades siguieran quedando del lado del arquitecto, yo no quiero ni pensar, porque sería algo tremendo, ¿no? Y bueno, se hizo esta obra, se empezó a recuperar la decoración, porque, como decía antes, Cuypers era un arquitecto católico y la obra tenía algo de eclesial o de catedralicio, ¿no? Y fue muy mal recibida por la opinión protestante, por la opinión calvinista, para ser más exacto, ¿no? Y el museo lo blanquearon, pero a los 4 o 5 años de estar terminado, lo blanquearon, pero absolutamente, o sea, una cosa tremenda. Cuando nosotros lo encontramos ya estaba blanco, pero llevaba blanco 100 años prácticamente. Y como ahora parece que esto de la religión ya tiene menos importancia, pues hemos ido recuperando toda la decoración durante el tiempo en que se ha podido, en que no había prácticamente otra cosa que hacer. Entonces, ahora habrá problemas porque estamos metiendo la instalación eléctrica y habrá que volver a romper este trabajo tan minucioso, pero veis, aquí estaban las salas pintadas y esta es la recuperación que se ha ido haciendo de toda la decoración. Pero seguía la batalla, y no solamente seguía, sino que se perdió. Es decir, en un momento determinado el ayuntamiento denegó la licencia al Rijksmuseum, que es una situación un poco rara. Dice, bueno, es el Museo Nacional, esto
y te encuentras con situaciones. Yo estaba incluso en reuniones de vecinos, porque con esta cosa de la democracia participativa, pues te llevan a todos lados y tú estás muy bien que no entiendes tampoco exactamente lo que está pasando allí, pero yo he entendido que le decían al Rijksmuseum: usted no es más que el vecino número 52 del canal tal, ¿no? Que es una hipocresía absoluta, porque al final las viviendas de estos señores y los comercios de estos señores y los negocios de estos señores están absolutamente elevados de valor y de precio, porque este es el distrito seguramente uno de los más caros de Ámsterdam, por la presencia del Van Gogh, por la presencia de este. Bueno, pues no hay licencia, y entonces se generó una situación de pánico. La licencia además la daba, en concreto la licencia la daba ni siquiera el Ayuntamiento de Ámsterdam, sino el distrito, como el barrio, ¿no? Entonces, claro, eran políticos de menor entidad, digamos, y les daba miedo y no se atrevían. Y, bueno, como todo el mundo le decía: ¿usted quiere salvar el pasaje? Y decía: pues sí, pues firmaban, y entonces tenían un montón de firmas. No hay licencia para esto. Y entonces nosotros no teníamos ninguna queja de nuestros clientes, porque durante 2 años habían estado, digamos, respaldando la solución, pero ya llegó un momento y nos dijeron: por favor, hacer otra cosa, porque esto ya no tiene salida y a ver qué se puede hacer. Y entonces, pues hicimos la solución que actualmente se está construyendo, que es, bueno, esta es la que hay ahora, o sea, que es: los peatones pasan por los laterales, estos son 2 ascensores, estas son 2 escaleras giratorias y puertas giratorias por las que se pasa, y estas escaleras que antes eran simétricas han dejado de serla, entonces se entra por aquí o se entra por aquí. Es decir, se vuelve a reproducir la situación este-oeste que yo hablaba antes como no adecuada de que tiene el museo. Nadie sabrá exactamente si es mejor tomar esta entrada o tomar esta entrada, etcétera. Y con eso, en efecto, nos dieron licencia. Todo el mundo, bueno, el museo y los ministerios no muy contentos, los ciclistas encantados de la vida y los arquitectos bastante destrozados, porque nos parecía que era un pequeño disparate el estar allí tantos años para hacer algo que no era lo que creíamos que era lo mejor. Aquí vemos el ascensor que baja a la gente a este punto y una puerta giratoria que lleva a la gente a este patio, o al otro lado exactamente. Y esta situación, pues hubo que redactar el proyecto ejecutivo, nos dieron licencia y hemos empezado a construir. Esta animación viene un poco a contar la situación general del proyecto. Esta es uno de los pequeñas intervenciones en el jardín de la que hablé antes, que es realmente concentra todos los accesos, desde los accesos de personal, a la biblioteca que está aquí, a carga, descarga, es decir, de todas las cosas, y es utilizando la misma piedra de los patios, esta especie de pequeña intervención de aquí. Bueno, no ha salido entera la presentación, pero yo creo que da un poco igual. Mientras tanto, hemos seguido trabajando en Holanda, y Holanda es un país muy abierto. Es decir, yo creo que es, para empezar, seguramente el único país de Europa donde uno puede trabajar casi hasta el final del proyecto en inglés, que es una cosa que no suele ocurrir, no pasa en Alemania, no pasa en Suiza. Entonces eso nos ha permitido, digamos que hasta las mediciones, que diríamos aquí, ¿no? Hasta las mediciones nosotros lo hemos podido controlar todo. Ya las mediciones y este tipo de cosas de texto, pues tenemos que confiar en los arquitectos que trabajan con nosotros allí, que son gente, tenemos la oficina allí, son holandeses que han estado años en Sevilla y ahora los tenemos, digamos, allí al cargo del proyecto. Y es un país, además, que yo creo que han sido históricamente los mejores comerciantes de la historia, ¿no? Y que ellos tienen muy claro que esto de que el euro sea único no solamente es para ir de vacaciones y saber lo que cuesta el hotel, sino que esto es un mercado único y que, por tanto, ellos pueden hacer un proyecto en Italia con arquitecto español y con inversores franceses. Y entonces esa apertura tan intensa, y que yo noto tanto contraste con mi propio ámbito en mi ciudad y en mi región, o incluso en mi país, me parece extraordinariamente atractiva y tiene también sus inconvenientes, pero es muy interesante. Son también
yo creo que Holanda es un país que alguien decía que los holandeses son alemanes que saben divertirse, ¿no? Y yo creo que es cierto, porque mientras la primera imagen de un holandés siempre es muy fácil y muy abierta, muy a la americana, no es ninguna formalidad de la manera alemana, es mucho más formal. Sin embargo, en el control de procesos yo diría que son, en mi experiencia, los más exigentes que he encontrado. El control de procesos quiere decir redacción de proyectos, redacción de estudios, expertos para cualquier cosa, estudios económicos de todo tipo, es decir, unos niveles de exigencia, de optimización altísimos, ¿no? A mí me pasa a veces cosas como decir, oye, pero ¿por qué no hacemos la taquilla o los tickets? ¿Por qué no lo hacemos así? Si he estado en el MoMA y en el MoMA se hace así. Y te dicen, sí, bueno, pero nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor que el MoMA. Es decir, el argumento que aquí sería un argumento de autoridad y que yo utilizo desde mi perspectiva española, allí no significa nada, ¿no? Dicen, no, pero nosotros somos los mejores. Y esto los suizos alemanes también lo tienen. Nosotros estamos aprendiendo muchísimas cosas también que lamentablemente tampoco nos sirven de mucho aquí, porque realmente tienen... las situaciones son tan distintas y tan diferentes que no es muy... Y esto, por ejemplo, sería una segunda experiencia en Rotterdam con la iniciativa privada holandesa, con promotores privados. Rotterdam, todo el mundo sabe que es el puerto con Hamburgo el más importante del norte de Europa, ¿no? Creo que Rotterdam es el que más. Como en casi todos los sitios, la actividad portuaria se va desplazando de donde está la ciudad, y en este muelle de aquí, en este pequeño, digamos, muelle, ¿sí? Pier se llama, un dock, no sé cómo se diría esto en español, deciden, o está decidido, o hay un plan para construir una altísima densidad. Y cuando digo altísima densidad quiero decir del orden de 8 o 10 torres de 150 metros de altura, con oficinas en el lado norte y con viviendas en el lado sur. El proyecto inicialmente era un proyecto también pasando por otro proceso de estos de lista larga, lista corta, etcétera. Finalmente el proyecto que tenía, digamos, el plan parcial era un proyecto de 3 torres con un plinto aquí y una torre aquí independiente, que no nos correspondía. Al final, a Álvaro Siza y a nosotros nos encargan que hagamos este proyecto. Y seguramente aterrorizados por la idea de que 3 es absolutamente imposible de dividir por 2, o de una manera, al menos en términos arquitectónicos o de torres, propusimos que por qué no se añadía esta torre a la propuesta que hiciéramos. Y de hecho, así se hizo, y finalmente se dividió el proyecto en 2 partes. Esta parte de aquí, estas 2 torres a ser ejecutadas por Álvaro Siza, y estas 2 torres para ser ejecutadas por nosotros. El proyecto, estoy hablando seguramente del año 2001 o 2002, el proyecto fue marchando. En nuestro caso, como había este plinto tan grande que generaba muchos problemas de iluminación en esta zona de aquí, nosotros propusimos hacer esta especie de abertura, y mira cómo al final el gesto que surge en las plantas bajas, finalmente se puede hacer responsable o se puede convertir en el germen o en el de la torre completa. Vuelta a entender de los sistemas constructivos holandeses, incluso en torres de 150 metros, el sistema de muros de hormigón de 22 centímetros es prácticamente inapelable, porque entre otras razones, si no, las separaciones de vivienda tendrían que ser de 33 centímetros de ladrillo macizo, que es una barbaridad. Entonces, el sistema este de los encofrados deslizantes es casi inevitable, y el proyecto se fue desarrollando. Se desarrolló el proyecto básico. Aquí vemos el proyecto de Siza más evolucionado que el nuestro, que era un poco más complicado al estar las torres tan lejos e intentar generar esta especie de simetría entre ambas. Las torres finalmente quedan así en la maqueta. Estos son a partir de los 100 metros las terrazas están cerradas con cristal,
y generan esta especie de bow windows. Esto está copiado de Mendelssohn, que lo hizo en San Francisco, y nosotros lo hemos traído a Rotterdam. Y aquí vemos nuestras torres en ese momento en el que todo iba bien, todavía no se hablaba de crisis ni de nada parecido. La crisis económica, la crisis financiera holandesa ha sido muy importante, la residencial muchísimo menos grave que la española. Es decir, los precios de estas viviendas que está en un sitio espléndido de Rotterdam no podían superar a la venta los 3.500 euros metro cuadrado, con unas calidades realmente excepcionales y de una... Y yo decía, bueno, ¿qué pasa en España si con 3.500 euros, estoy hablando de hace 3-4 años, ¿no? 3.500 euros metro cuadrado en estas zonas de ciudad, y esta gente que tiene el doble de renta que los españoles o tendrá el triple de renta que en Sevilla? En Sevilla con eso te tienes que ir casi a una condición casi de periferia, ¿no? Es decir, yo ahí tuve muy claramente la relación de que aquí tenía que pasar algo muy serio, y que es lo que estamos viviendo ahora. Pero aquí también pasó algo serio, lo suficiente para que esta torre que está terminada, que es de Mecano, de unos arquitectos holandeses conocidos, pues empezó a tener problemas para vender las plantas más altas, porque eran más caras, porque eran los pisos más grandes, y el pánico inmediatamente invadió al promotor de esta cosa, porque decía que cómo podía poner 4 torres del mismo tamaño en el mercado a la vez. Y entonces empezó un proceso larguísimo de sustituyamos 2 de las torres grandes por 3 pequeñas. Y entonces las 3 pequeñas aquí unidas. Y ahora las 3 pequeñas 2 más una. Y ahora un nuevo inversor que llega y se hace cargo de estas 3 torres más pequeñas y que dice que las quiere ir haciendo de una en una. Bueno, ahora veréis, porque realmente es una cosa... No estoy contando tanto el proyecto como el proceso de toma de decisiones, cómo puede ser complejo y complicado. Al final de todo este tira y afloja, todo esto con la ciudad permanentemente presente en el proceso, se va a hacer una sola torre de 150 metros aquí, otra torre de 150 metros aquí y 3 pequeñas aquí en el centro. Y además entra un nuevo promotor a hacer estas 3 pequeñas torres, que dice que estaría encantado de hacerlo con nosotros y que le parece buena idea tener el mismo arquitecto que el de este. Bueno, pues nada, ahí estamos nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos estas torres? Como son muy pequeñas y prácticamente tienen que competir como unos liliputs en este mundo de gigantes, pues hicimos esta forma un poco más agresiva y que daba muchísimo perímetro para la superficie de la planta, que serían estas torres triangulares con cierta, digamos, pliegues en uno de los laterales. Aquí vemos la planta vuelve a ser el sistema túnel, con un centro aquí muy poderoso, que es el núcleo resistente, y en cualquier caso, aunque esta planta parece la menos adecuada del mundo para hacerlo con sistema túnel, el sistema de encofrado deslizante aparece y finalmente se llega a estas plantas con una buena relación perímetro-superficie y con 6-7 viviendas por planta. Bien, 2 torres, y empieza la discusión sobre si 3 torres o 2 torres, porque esta torre debe formar parte del juego con esta o no debe formar parte del juego con esta. Bien, el promotor, por supuesto, el promotor de las 3 torres querían que las 3 torres fueran iguales. El promotor de la torre alta, que era el mismo que el de Cisa, quería que esta torre se pareciera a lo suyo. Este es el proyecto de las torres, con estas hendiduras en las terrazas, ¿no? Buscando siempre el subrayar los cambios de curvatura a través de esta especie de barandillas, y el proyecto con las 3 torres y la torre nueva en esta de los 150 metros. Finalmente, el ayuntamiento tercia en la discusión y dice que solamente 2 torres y que esta tiene que empezar a parecerse a esto. Y este proyecto de las 2 torres está terminado, esperando el momento de construir, que yo creo que es el momento en el que empiecen a atisbar que el mercado les va a empezar a ir mejor. Este proyecto lo tenemos prácticamente terminado y con licencia creo que concedida. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de las 2 torres. Y pasamos a la discusión sobre esto, ¿no? 3 torres muy altas y muy esbeltas, o una gran pieza. Al final, el ayuntamiento, yo no entiendo por qué, empezó a inclinarse ante mi alarma por esta solución,
que a mí me parecía un poco brutal porque es un bloque de 80 metros o algo así de ancho y por tanto de alto, y que generaba sobre todo desde el punto de vista de la calidad o relativa calidad de vida en la zona esta del resto del pier. Aquí estamos viendo lo que antes decía yo de la alta densidad. Este es un edificio conocido de Renzo Piano, el KPN, no muy bonito, la sede de la compañía telefónica de allí. Y bueno, propusimos por lo menos abrir la pantalla y abrir ese hueco y generar una especie de figura parecida a esto, que ha llegado hasta este punto. Y aquí se ha quedado en esta especie de tramposa 3D, se ha quedado aquí en el preliminary design, esperando que la situación mejore. Pero me interesa, sin embargo, la torre de Álvaro Sisa está mismo, la estructura está terminada. Se puede, es decir, yo creo que la industria de la construcción holandesa es sensacional desde el punto de vista del ensamblado de las cosas. Ahora mismo uno puede visitar, es decir, el edificio está con piedra y ventanas hasta aquí, con piedras hasta aquí, en estructura hasta aquí, y el piso piloto se puede visitar absolutamente amueblado. Es decir, encuentras una obra de este calibre que se hace desde barcos en el agua, con grúas. Encuentra de una obra de este calibre realmente todos los sistemas de construcción al mismo tiempo, todos los momentos de acabado de una obra al mismo tiempo produciéndose sobre un edificio en obra. Vuelvo por un momento al Rijksmuseum. El edificio ha estado parado durante 2 años en el silencio más sepulcral. Era una sensación muy rara entrar en una obra donde no se oía, bueno, alguna paloma que había entrado por algún sitio. Y estos son los sótanos ya terminados, con sus hormigones y con todo esperando, pero se da una circunstancia, nos dan licencia, como he dicho, para seguir la obra, pero se da una circunstancia que a nosotros nos pareció muy oportuna, y es que cambia el director del museo, cambia el ministro de Cultura, cambia la Rijksbouwmeester, que se llama, que es, digamos, el defensor de la arquitectura. Es un arquitecto nombrado por periodo, es una institución que tiene desde el siglo XVIII, no sé cuándo. Es un arquitecto nombrado cada 4 años, un arquitecto absolutamente privado, que mantiene su práctica privada para intervenir, vigilar, aconsejar en todas las obras importantes que el Estado acomete. Entonces cambia una nueva persona, hay nuevos ímpetus, y nosotros, que seguíamos estando descontentos de la solución que teníamos, decidimos proponer un cambio. El cambio es un poco manierista, pero a la fuerza ahorcan. Es decir, intentamos que el eje de simetría, es decir, vamos a llevar a los ciclistas a este lado, hagamos un cambio de pavimento muy violento en el eje de simetría, y creamos, ¿no?, entre todos, que las escaleras que se hunden pueden ser solamente un accidente dentro de esta primera decisión. Es decir, aquí veríamos ciclistas yendo y viniendo, y las escaleras en este lateral de aquí. Todo esto con la obra en marcha, con la obra a toda velocidad funcionando. Es decir, y proponemos esto de motu propio, o sea, somos nosotros los que lo proponemos. Les parece bien al director del museo, le parece estupendamente, a la Rijksbouwmeester le parece muy bien, al ministro le encanta, y se empieza un periodo de consultas que yo no entendía muy bien qué va a pasar. Pero, Antonio, tranquilo, todo va muy bien. Es una ventaja realmente en trabajar en países donde uno no puede leer la prensa, porque te ahorras de saber a lo mejor el día a día y la cosa más tonta, ¿no? Pero eso me decían que nada, que tranquilos, que todo iba muy bien. Y yo decía, bueno, decidme algo, ¿no? No me decían nada, ¿no? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando allí y hemos hecho otro concurso que ganamos, que este ya es el penúltimo proyecto. He dicho que la conferencia iba a ser un poco larga, espero que vuestra paciencia aguante. Es el penúltimo proyecto, concurso para la biblioteca de Ámsterdam, de la Universidad de Ámsterdam, en el centro medieval de la ciudad. Es decir, todos conocéis Ámsterdam. Esta es la zona, es decir, a partir de aquí hacia la izquierda, bueno, de aquí alrededor empiezan los canales concéntricos del 17. Esta, digamos, es la almendra medieval.
bueno, esta es la zona del Red Light District de la prostitución, que también es muy turística, y aquí, en esta zona, la Universidad de Ámsterdam está desde el siglo, no sé, el siglo XV o algo así, una de las universidades importantes europeas, ocupando toda esta zona, con edificios por todas partes, con una enormes dificultades también para meter facultades y para meter bibliotecas, para meter instalaciones al día dentro de este tejido, pero es una gran satisfacción para la ciudad contar con la universidad aquí dentro, porque realmente garantiza la actividad durante buena parte de horas del día. De hecho, esto es como si uno estuviera en un campus universitario, es decir, esto es estudiantes yendo para un lado y para otro, moviéndose por aquí. Y aquí, en estos dos edificios de aquí, que son propiedad de la universidad quiere construir una biblioteca importante y central. Hace un concurso, también por ese procedimiento, 10 arquitectos, 3 arquitectos, elección final, nos eligen a nosotros para hacer esa biblioteca en este punto. Es un punto un poco extraño dentro de Ámsterdam, es un interior muy especial. Si se investiga la historia, fue una zona conventual y después hospitalaria y después universitaria. Y los edificios propiedad de la universidad son este de aquí, se llama la Zusterhaus, o sea, la casa de las germanas, era el sitio donde vivían las monjas que cuidaban de los enfermos, y esta era una de las clínicas, incluso con un pequeño teatrito aquí de estos quirúrgicos antiguos, ¿no? El programa era un programa tremendo, un programa intensísimo, con miles y miles de metros de estantería, con muchísimo gente, y entonces nosotros nos dimos cuenta, dijimos que no había manera de meter una biblioteca moderna y con el programa que tenían aquí, y que había que hacer una elección. Nuestra elección fue, en el concurso ya lo hicimos, es decir, vamos a conservar este edificio, que nos parece interesante, aunque solamente sea por la longitud de su fachada, porque no es frecuente en Ámsterdam, que es una ciudad tan gotizante, encontrar fachadas muy homogéneas de ciento y pico de metros, y vamos a demoler este edificio, más incierto en sus trazas, del mismo arquitecto y de la misma época, pero bueno, mala suerte, la cosa no puede, conservamos el otro habrá que quitarlo. A la universidad le pareció razonable, son edificios con protección monumental moderada, tienen distinto grado de protección monumental, pero tienen protección monumental. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer aquí una biblioteca, vamos a hacer un edificio, como los estudiantes vienen de aquí de Derecho, de aquí de los comedores, de aquí por esta calleja y de aquí de otra biblioteca que hay aquí, pasan por debajo de este. Esto es un edificio de vivienda social, que el Ayuntamiento de Ámsterdam tuvo la mala idea de favorecer a una serie de privilegiados que viven aquí con rentas bajísimas y que se han opuesto radicalmente al hecho de la biblioteca. Ahora veremos un poco la historia, muy breve. Voy a ser breve porque no quiero aburriros, pero tiene algún parecido con el museo en cierto aspecto. Es decir, una biblioteca tiene la fortuna de que es un edificio que puede permitirse muchas entradas, porque realmente después puede haber un único punto de control, que es el acceso a la colección, que es realmente lo que una biblioteca tiene que controlar, ¿no? Entonces, esta planta baja, con diversas entradas, tiene una sala de lectura, 2 salas de lectura, quiero decir, lecturas de estudio abierto, la cafetería, el auditorio, y solamente al pasar este punto, donde están los mostradores, es cuando se controla al espectador, al visitante. Sobre todo se controlan los libros, o los bienes, o los discos, o lo que sea, que puedan sacar, ¿no? Y el edificio se incorpora como oficinas de la biblioteca, y la biblioteca tiene una sección que va, es decir, frente a esa planta nuevamente un tanto arbitraria, de perímetro un tanto así, digamos, como otras cosas que he mostrado antes, se responde con una sección, sin embargo, muy estricta, una sección de un solo golpe, que al intersectarse con el perímetro me va a generar un volumen y va a producir algo que nos interesa. Por aquí, digamos, fagocitamos o nos incorporamos absolutamente al edificio existente, al de las monjas, y por este lado de aquí bajamos para conseguir que el volumen hacia el interior de la manzana, donde están las cosas de este tamaño, sea más reducido. Si vemos la planta
La planta entera está recorrida por esta escalera, que es como una especie de gesto que lo recorre todo. Aquí la vemos, unas visiones de planta baja, las plantas de acceso con las entradas de la calle en estos puntos. La escalera que sube a las plantas superiores. Realmente lo que se hace es, quien pasa el control toma los ascensores para venir arriba, que es donde está toda la información, en este punto de aquí, y las sucesivas bateas son donde están las distintas secciones de la biblioteca. O bien, si alguien sabe dónde va, puede ir directamente a la batea que sea. Esto es la planta alta, y estos son las plantas, como las bateas van creciendo a medida que van bajando e interceptándose con el perímetro. Esto que vemos aquí es la planta baja, la primera planta, la segunda, la tercera, la cuarta, la fachada, que pasa a tener desde huecos muy altos en estos puntos a irse subdividiendo a medida que va encontrando las distintas forjados, para llegar a una escala ya de 4 plantas que tanto en este punto como este punto sirven para que el edificio se una con la escala residencial de la Sister House sin grandes problemas. Vemos el perímetro y vemos las imágenes de la maqueta. Como decía, este edificio está en los tribunales porque la asociación de vecinos, fundamentalmente estos vecinos de las viviendas sociales, lo han recorrido ante la Corte, porque dicen que ese edificio es monumental, que no se puede destruir. Tenemos los permisos de las comisiones de monumentos, existen, pero el edificio está, yo no sé si es que nos han llamado para hacer los edificios más complicados de Holanda, pero realmente, es muy complicado realmente meterse dentro de un casco de esta densidad a hacer una intervención de este tipo, pero el hecho cierto es que esto está con el proyecto de ejecución prácticamente terminado, licencia concedida, y es la licencia la que está recurrida por la Asociación de Vecinos, fundamentalmente los de las viviendas sociales. Y este es el último proyecto que voy a explicar, que cambia de país, que es Basilea, que enlaza bien con la inauguración de la exposición que se va a hacer ahora. Fue un concurso del año 90 y tantos. Basilea es una ciudad suiza en el borde de la frontera con Alemania y con Francia, y esta es la estación existente. Aquí está, digamos, el 80% de la ciudad. Aquí están unos barrios residenciales más pequeños. La estación, en la plaza de la estación es esta. La estación tiene una gran marquesina, un gran hall aquí y una serie de marquesinas, todo ello con protección monumental. Una de ellas más larga, que pasa por delante del hall, las otras 3 se interrumpen antes. Y se trata de conectar esto con esta parte de aquí. Este es el hall, con una gran cubierta sobre la habitación interior. Esta es la habitación interior, el gran hall interior. Y estas son las marquesinas, las 3, 1, 2, 3, sí, las 3 marquesinas más cortas y la marquesina más larga que pasaba por delante pasaba por delante de la estación. En situación original, toda la conexión estaba hecha por túnel para llegar de manera muy precaria a este extremo, porque esto es una calle, tiene que funcionar las 24 horas del día abierto. Nosotros la propuesta que hicimos fue subir a los pasajeros a la planta alta, o sea, subir arriba, evidentemente subir arriba, pasar por encima de las plataformas, de los andenes, bajar a tomar los trenes y disponer aquí comercios, más comercios mientras menos tráfico ferroviario, kioscos, y el pasajero, aquí una dilatación a través de unas rampas para alcanzar el hall con la dimensión que va, con la dimensión del gran arco que está arriba. Esto me parece interesante, seguramente, escaleras mecánicas y la bajada en el lateral hacia la nueva plaza sobre un parque. Esto tiene que ver, no sé, la experiencia de Santa Justa nos sirvió, sobre todo en el hecho de disponer los espacios y la iluminación en el sentido perpendicular al tránsito de los pasajeros. Es decir, a nosotros nos gustaba pensar que si este es el gran hall de la estación y esta es la primera marquesina, aquí habría una serie de dinteles sucesivos que estarían en el sentido perpendicular a la marcha, como lo está en Santa Justa, y que eso realmente
crearía un carácter de secuencia, un cierto carácter de edificio donde algo va a ocurrir, una cierta expectación ante lo que pudiera ocurrir, que nos parece interesante en edificios de uso ferroviario, de estación. Aquí vemos esta sección. La sección nace en este punto. Bueno, realmente aquí se abre un gran hueco, nace en este punto y se desarrolla hasta alcanzar la zona de máximo comercio, que es en esta zona de aquí, y nuevamente hay un cierto espacio para la arbitrariedad. Me gusta demostrarlo eso, es decir, en arquitectura también se puede alcanzar pocos, pero ciertos momentos en los que uno, tras resolver probablemente muchísimos problemas anteriores y ser capaz de resolver, de sufrir un escrutinio absoluto, de poder conquistar un cierto carácter casi caligráfico o casi libre. Y debo decir que no es fácil alcanzarlo o que te dejen hacerlo en la Suiza alemana, que son realmente gente muy estricta, pero realmente esta cubierta no cuesta más que otras. Aquí, digamos, aunque no me gusta la palabra, pero cabalga sobre las marquesinas existentes sin repetir la forma estricta de las mismas. Y esta es la zona vemos aquí claramente el hall, la primera marquesina, las 3 marquesinas, nuestra intervención acompañando al pasajero o al pasante de un lado al otro, la zona de tiendas con techos planos y la zona del gran comercio que se vuelve a elevar la fachada hacia el sur. Aquí vemos el edificio terminado. Como en Basilea hay una serie de puentes que pasan por encima de las de vías, y entonces la estación se ve mucho, o el nuevo edificio de la estación se ve mucho desde estos laterales, entonces sobre todo desde esta parte de aquí. Nos parecía importante esta silueta. Yo creo que es muy reconocible y funciona muy bien para identificar al edificio y el uso público, que es importante en este caso. Vemos algunas otras imágenes de esta cubierta plegada, otras imágenes de la misma cosa. Esto es lo que decía, ¿no? Estas visiones laterales hacen el edificio muy reconocible, se entiende inmediatamente que la estación está allí. La estación ahora se percibe más desde este lateral que desde la propia plaza de la estación, porque la aproximación se hace no siempre como decimonónicamente estaba previsto. Aquí este es un barrio de mucha inmigración, aunque a mí me parece un barrio que ya nuestras clases medias estarían muy satisfechas de habitarlo, pero vemos la estación pasando por encima de las antiguas marquesinas y llegando al otro lado. Estos puntos conflictivos y complicados. Esta visión seguramente es la que uno tiene. Esta foto está hecha desde el siguiente puente con tráfico, y a esto me refería cuando hablaba del perfil de la estación. Y este punto es interesante porque es la llegada al hall. Realmente nosotros solamente necesitamos demoler esta zona de aquí, pero conseguimos convencer a la gente de protección de monumentos y de conservación de monumentos de que a veces, para ser respetuoso con un edificio, hay que demoler un poco más, porque realmente conservar aquí un par de puertas de estas y las otras 3 destrozarlas con nuestra nueva intervención nos parecía un poco fariseico, y entonces al final nos permitieron demoler este muro, y la nueva intervención, es decir, ahora la nueva intervención se corresponde en todo su tamaño con el arco de arriba. Eso me parece más respetuoso que haber respetado aquí simplemente 3 puertas. Yo creo que esto, yo me atrevería a decir que hoy sería imposible, porque yo he visto que ahora a conservación de monumentos ha llegado muchísima gente, mucho más joven, mucho más recién llegada, con el fervor del neófito, diría, que prácticamente es que lo que hay es lo que hay, y eso hay que mantenerlo, sea quien sea. Entonces, a mí es la última vez que yo he tenido una discusión desde mi punto de vista interesante con gente de protección de monumentos, y estoy muy agradecido de ver que los argumentos calaban, ¿no? Que no estuvieran de acuerdo conmigo, pero podían entender, ¿no? Es todo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, ahora, ¿no? Donde gente más joven me miran con ojos de activistas, que es como los mismos ojos de los ciclistas, que cuando uno da argumentos no es que estén en contra de ti, no es que estén en tu contra, sino que es que no pasa, lo que uno dice no acaba de pasar. Y es una situación muy desagradable que debe parecerse a situaciones
de gente juzgada en países terribles. Bien, esta es la estación. Basilea tiene 350.000 habitantes, esta estación tiene 70.000 usuarios diarios. Santa Justa, que es como el triple de grande, tiene 11.000. O sea y están muy orgullosos los de Adif. O sea que vemos algunas imágenes del interior. Ya estoy terminando. Desde la zona de comercio, la bajada a la plaza. Y aquí se ve el sistema de construcción. La estación no pudo, no interrumpió su funcionamiento ni un solo día. Es decir, solamente, bueno, me parece que 24 horas se podía interrumpir el paso de los trenes por andén. Entonces, la construcción se hizo en esta parte de aquí, se construyeron los sótanos, se construyó una auténtica fábrica, a partir de la cual una losa, se fueron construyendo los pilares, ahora los veremos, y una losa de 1,10 m de canto se fue construyendo y se fue empujando a un ritmo de 3 semanas por andén, para finalmente llegar con un error de 1,5 mm o algo así, que realmente yo estaba encantado. Es decir, esta gente no hace instrumentos de precisión por casualidad, los suizos, o sea que realmente lo hizo muy bien. Y esta parte, como yo decía, ya es la parte del arquitecto. Aquí toca sonreír un poco más y toca conquistar un poco de... Esto realmente ha hecho muy feliz a la gente de mi estudio que hacen estas cosas. O sea que... y esta es la estación en su situación actual. Una foto. Y termino con el Rijksmuseum, con la circunstancia actual. La obra está así, la obra es una obra intensísima que va a una velocidad tremenda, pero nosotros asustados, bueno, esto ya no hay manera, es decir, por muy bien que vaya la propuesta que hemos hecho, esto ya no da tiempo, o sea, ¿qué va a pasar aquí? No os preocupéis, esto va bien. Los ciclistas están de acuerdo. Bueno, entonces están de acuerdo en la solución nueva que proponéis, ¿no? Y entonces, pues, nuevo plan para la entrada, es decir, un día en el aeropuerto me llamaron por teléfono, me compré el periódico y venían ya las noticias de que nos habían dado licencia. Es decir, el barrio, el ayuntamiento ha dicho que sí, que está de acuerdo con la nueva entrada, y ahora todo el problema está en ser capaz de implementar a toda velocidad los planos nuevos que estamos haciendo, a ver si somos capaces de tener eso terminado, el proyecto ejecutivo, antes de que las empresas constructoras nos lo hagan ya prácticamente imposible, ¿no? Y yo pensaba que la historia estaba terminando cuando recibimos un mail recientemente, en enero me parece, querido señor Cruz, una asociación de ciudadanos formada, liderada por varios ex-Reichsbaumeister anteriores y antiguos alcaldes, una serie de notables y tal, de Ámsterdam, que quieren eliminar absolutamente el paso de bicicletas por el pasaje, y están reuniendo firmas y haciendo y dejar convertido absolutamente el pasaje en un hall del museo. Y nosotros decimos que sí, que nos parecería estupendo y muy fácil todo, pero que no queremos interrumpir la otra vía que está en marcha, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar. Seguramente cuando vuelva por aquí, dentro de 2 o 3 años, seré capaz de explicarlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la brillante conferencia y sobre todo también por hacer ese papel de embajador de la arquitectura andaluza por Europa, que lo hace realmente de una forma fascinante. La estación de Basilea, que estuvimos algunos compañeros allí hace unos años visitándola, es un ejercicio maravilloso en todos los aspectos, en cómo se relaciona con la ciudad, en la técnica constructiva que emplea, en su relación también con el patrimonio, y por lo tanto tiene este Premio Andalucía 2008 más que merecido. A continuación vamos a cruzar la Plaza Mina y vamos a pasar al Museo de Cádiz para inaugurar la exposición. Muchas gracias a todos.